Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Obstáculos para la oración por Charles Spurgeon, en donde Spurgeon nos da una breve lista de actitudes y situaciones que pueden obstruir la vida de oración del cristiano. Acompáñenos en esta breve meditación y llamado a cambiar todo aquello en nuestras vidas que esté obstruyendo la vida de oración. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Para muchas personas, este discurso no tendrá mucha importancia porque no oran. Temo también que haya otras cuyas oraciones son tan inútiles que, si se les impidiera hacerlo, no tendrían consecuencias materiales. Es posible incluso que el hecho de que se les obligara a omitirlas las sacara de un letargo moralista. El mero hecho de doblar la rodilla en señal de formalidad, de practicar una forma de devoción de manera descuidada o a medias, es más bien burlarse de Dios que adorarlo. Sería un tema terrible para la contemplación, considerar cuántas repeticiones vanas y oraciones despiadadas cansan al Señor día tras día. Sin embargo, quisiera recordarles solemnemente a quienes no oran, que la ira de Dios permanece sobre ellos. El que nunca busca misericordia, ciertamente nunca la ha encontrado. La conciencia reconoce que es justo ante Dios que Él no dé a quienes no piden. Lo más pequeño que se puede esperar de nosotros es que pidamos humildemente el favor que necesitamos. Si nos negamos a hacerlo, es justo que la puerta de la gracia esté cerrada, mientras los hombres se nieguen a llamar. La oración no es un requisito difícil. Es el deber natural de una criatura hacia su Creador, el homenaje más sencillo que la necesidad humana puede rendir a la liberalidad divina. Aquellos que se niegan a rendirla pueden esperar que un día de estos, cuando en una terrible situación extrema comiencen a lamentar su necedad, oirán una voz de su Dios insultado, que les dirá: «Llamé y no quisieron, extendí mi mano y nadie atendió. Por lo tanto, también yo me reiré de vuestra calamidad. Yo me burlaré cuando os viniere lo que teméis». Proverbios 1:24. Si un pecador no invoca el nombre de Jesús, al que va unida la promesa del perdón, si no dobla su rodilla en oración penitencial y pide perdón de la mano de Dios, nadie se extrañará de que perezca por su necedad. Nadie podrá acusar al Señor de ser demasiado severo cuando deseche para siempre a todas las almas que no oran. Oh, vosotros que nunca oráis, tiemblo por vosotros. Ojalá que temblaseis por vosotros mismos, pues hay causa suficiente para ello. Para quienes oran, la oración es algo muy precioso. Es el canal por el cual reciben bendiciones inestimables, la ventana por la cual un Dios misericordioso suple sus necesidades. Para los creyentes, la oración es el gran medio de enriquecimiento del alma. Es el vaso que comercia con el cielo y regresa a casa desde el país celestial, cargado de tesoros de mucho mayor valor que cualquier galeón español que haya traído de la tierra del oro. De hecho, para los verdaderos creyentes, la oración es tan inestimable que Pedro usó el peligro de obstaculizarla como motivo por el cual, en su relación matrimonial y en los asuntos del hogar, deben comportarse con gran sabiduría. Él ordena al esposo vivir con su esposa conforme al conocimiento y rendirle honor amoroso para que no estorbe sus oraciones unidas. Cualquier cosa que obstaculice la oración debe estar mal. Si alguna administración de la familia o falta de administración está dañando nuestro poder en la oración, hay una demanda urgente de un cambio. El esposo y la esposa deben orar juntos, como coherederos de la gracia, y cualquier temperamento o hábito que lo impida es malo. Existe tal cosa como el verse impedido para orar. Eso puede suceder cuando uno cae en una condición generalmente laxa y tibia con respecto a las cosas de Dios. Cuando una persona se vuelve fría, indiferente y descuidada, una de las primeras cosas que sufrirá será su devoción. Cuando un enfermo está en decadencia, sus pulmones y su voz sufren. Así también cuando un cristiano está en decadencia espiritual, el aliento de la oración se ve afectado y el clamor de súplica se debilita. La oración es la verdadera medida del poder espiritual.
Restringir la oración es peligroso y tiene una tendencia mortal. Puedes estar seguro de que, en definitiva, lo que eres de rodillas lo eres realmente delante de tu Dios. Si eres un hombre de oración ferviente, y especialmente si el espíritu de oración está en ti, de modo que además de ciertos momentos de súplica, tu corazón habla habitualmente con Dios, las cosas están bien contigo. Pero si este no es el caso y tus oraciones son impedidas, hay algo en tu sistema espiritual que necesita ser expulsado o algo que falta y que debe ser suplido de inmediato. Además, las oraciones pueden verse obstaculizadas por tener demasiado que hacer. En esta época, esto es algo muy común. Los hombres tenemos demasiados asuntos para nosotros mismos. Los días tranquilos de nuestros antepasados satisfechos han pasado, y los hombres se asignan a sí mismos una carga cada vez mayor de trabajo. No contentos con ganar tanto como es necesario para sí mismos y sus familias, deben tener mucho más de lo que posiblemente puedan disfrutar para sí mismos o usar provechosamente para otros. Muchos hombres que podrían haber sido de gran servicio a la Iglesia de Dios se vuelven inútiles porque deben diversificarse en alguna nueva dirección en los negocios, lo que ocupa todo su tiempo libre. En lugar de sentir que su primera preocupación debería ser ¿cómo puedo glorificar mejor a Dios? Su objetivo absorbente es extender sus brazos como mares y abarcar toda la orilla. El hombre rico de la parábola no tenía tiempo para la oración, porque estaba ocupado planeando nuevos graneros donde colocar sus bienes. Sin embargo, tuvo que encontrar tiempo para morir cuando el Señor dijo, «Esta noche vendrán a pedirte tu alma». Te ruego que tengas cuidado con las codicias de otras cosas, que son el cáncer de las riquezas. La codicia insaciable que lleva a los hombres a la trampa del diablo. Si no te causa ningún otro mal, te causará bastante daño si con ello se obstaculizan tus oraciones. Incluso podemos tener demasiado que hacer en la casa de Dios, y así obstaculizar nuestras oraciones por ser como Marta, agobiada con mucho servicio. Nunca he oído hablar de nadie que estuviera agobiado por la oración. Cuanto más hacemos, más debemos orar. Y la oración debe equilibrar nuestro servicio, o más bien, debe ser la savia de cada acción y saturar toda nuestra vida. Temo que algunos de nosotros haríamos mucho, más si nos esforzáramos menos y oráramos más al respecto. Incluso temo que algunos permitan que los compromisos religiosos públicos anulen la comunión privada con Dios. Asisten a demasiados sermones, demasiadas conferencias, demasiadas lecturas de la Biblia, demasiados comités, sí, y demasiadas reuniones de oración, todas buenas a su manera, pero todas actuando perjudicialmente cuando obstaculizan nuestra oración secreta. La oración es el fin de la predicación, y ay del hombre que, valorando los medios más que el fin, permite que cualquier otra forma de servicio empuje sus oraciones a un rincón. No cabe duda también de que la oración se ve obstaculizada por tener muy poco que hacer. Dije que podríamos hacer demasiado, y no podría contrarrestar esa verdad, a menos que añadiera que una gran proporción de cristianos hace muy poco. Dios les ha dado suficiente riqueza para poder retirarse de los negocios. Tienen tiempo libre, e incluso tienen que inventar formas de emplear ese tiempo. Sin embargo, los ignorantes necesitan instrucción. Los enfermos desean visitas. Los pobres necesitan ayuda. No deberían emplear su abundante tiempo libre en el servicio de Dios. No se verían entonces vivificados en la oración. Desearía que todos pudieran decir con uno de los santos del Señor, la oración es mi negocio y la alabanza es mi placer. Pero estoy seguro de que nunca lo harán hasta que el celo de la casa del Señor los consuma más plenamente. Algunas personas obstaculizan sus oraciones, nuevamente por una falta de orden. Se levantan un poco demasiado tarde y tienen que perseguir su corcho todo el día y nunca lo alcanzan, sino que siempre están en un ajetreo. Un deber tropieza con otro. No tienen un tiempo señalado para retirarse, muy poco espacio reservado para la comunión con Dios. Y en consecuencia, sucede algo u otro, y la oración se olvida. No, espero que no del todo, pero se arrastra y se hace tan apresuradamente que vale poco, y no les trae ninguna bendición.
Me gustaría que cada uno de ustedes llevara un diario de cómo ora la próxima semana y vea cuánto, o más bien qué poco tiempo pasa con Dios de las 24 horas. Mucho tiempo pasa en la mesa. ¿Cuánto en el propiciatorio? Muchas horas se pasan con los hombres. ¿Cuántas con su Creador? Usted está, hasta cierto punto, con sus amigos en la tierra. ¿Cuántos minutos está con su amigo en el cielo? Usted se permite espacio para la recreación. ¿Qué apartas para aquellos ejercicios que en verdad recrean el alma? En segundo lugar, debemos tener cuidado de no ser obstaculizados en la oración, cuando realmente estamos ocupados en esa santa obra. La oración puede ser obstaculizada, terrible y terriblemente obstaculizada de tres maneras. Si deshonramos al Padre a quien oramos, o al Hijo por medio de quien oramos, o al Espíritu Santo por medio de quien oramos. Yo digo que podemos deshonrar al Padre. Esto se puede hacer por la inconsistencia de la vida. Si los hijos de Dios no son obedientes a la voluntad del Padre, no deben sorprenderse si les resulta difícil orar. Algo subirá a la garganta que ahogará su súplica. No puedes derramar tu corazón de manera aceptable a menos que creas en tu Padre Celestial. Si tienes pensamientos duros sobre Dios, si tienes un corazón frío hacia Él y una falta de reverencia por su nombre, si no crees en ese gran corazón dispuesto que está esperando bendecirte, tu falta de amor, fe y reverencia estrangulará tus oraciones. Oh, cuando un hombre está completamente en armonía con el gran Padre, cuando Abba Padre es el espíritu mismo de su alma, cuando habla a Dios como aquel en quien pone una confianza implícita y a cuya voluntad se entrega perfectamente y cuya gloria es el deleite de su alma, entonces está en una posición ventajosa en la oración. Obtendrá lo que desee de Dios. Si no es así con Dios, sus oraciones cojearán dolorosamente. Así pues, hermanos, si nos equivocamos con Jesús por medio de quien oramos, si somos en alguna medida justos, si nos deleitamos en nosotros mismos y olvidamos a nuestro amado, si nos imaginamos que podemos prescindir del Salvador, si, por tanto, oramos como fariseos complacientes, nuestras oraciones se verán obstaculizadas. Si no somos como el Salvador, si no lo hacemos nuestro ejemplo, si no tenemos nada de su espíritu amoroso, sobre todo, si lo crucificamos de nuevo y lo exponemos a una vergüenza pública, y si somos ingratos por los dones que ya hemos recibido, nuestras oraciones se verán obstaculizadas. Así, nuevamente, sucede con el Espíritu Santo. No hay oración que Dios acepte sin que el Espíritu la escriba primero en nuestros corazones. La verdadera oración no es tanto nuestra intercesión, como el Espíritu de Dios intercediendo en nosotros. Ahora bien, si contristamos al Espíritu, Él no nos ayudará a orar. Y si intentamos orar por algo que es contrario a la naturaleza santa, amable y amorosa del Espíritu, no podemos esperar que Él nos permita orar en contradicción con la mente de Dios. Cuídense de no contristar al Espíritu de Dios de ninguna manera, especialmente cerrando sus oídos a sus suaves advertencias, sus amorosos llamados, sus fervientes súplicas, sus tiernos consejos de advertencia. Si son sordos al divino consolador, Él se quedará sin palabras para ustedes. Él no los ayudará a orar si no se rinden a Él en otros asuntos. Permítame hacer una observación. El Señor oirá la oración de cualquier hombre que pida misericordia por mediación del Señor Jesús. Él nunca desprecia el clamor del contrito. Él es un Dios dispuesto a escuchar a todos los que buscan la reconciliación. Si se arrepienten y claman por misericordia por medio de Jesucristo, Él oirá su clamor y los salvará. Pero si no se reconcilian primero con Él, sus oraciones son viento vacío. Un hombre concederá la petición de su hijo, pero no escuchará a los extraños. Escuchará a sus amigos, pero no a sus enemigos. Más aún, Dios no escucha a todos sus hijos por igual, ni en todo momento. No todo creyente es poderoso en la oración. Cuando los hijos de Dios descubren que sus oraciones no tienen éxito, deben buscar y pronto descubrirán una razón por la cual sus oraciones son obstaculizadas. En primer lugar, debe haber una vida santa en un creyente para que sus oraciones tengan mucho éxito ante Dios. Escuche, la oración eficaz del justo puede mucho.
Note ese punto del hombre justo. Escuche a nuestro Salvador. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hay un sí ahí. Si no haces la voluntad de Cristo, Él no hará tu voluntad. Esto no es legal, no tiene nada que ver con la ley, pero es la regla del Evangelio de la casa de Cristo, que la obediencia debe tener como recompensa el poder en la oración. Es imposible que Dios patrocine a un profesante, culpable de hipocresía dándole éxito en la oración. El ciego a quien Jesús sanó dijo con mucha verdad, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Juan 9:31. Además de la obediencia, debe haber fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6. Sin fe, es imposible agradar a Dios en la oración o en cualquier otra cosa. La fe es la columna vertebral, el tendón y el músculo de la intercesión. En tercer lugar, deben existir deseos santos. De lo contrario, la oración fracasará. Y esos deseos deben estar fundados en una promesa. Por lo tanto, la oración exitosa es el deseo de un corazón santo, sancionado por la promesa. Las oraciones verdaderas son como esas palomas mensajeras que encuentran su camino. También, no pueden dejar de ir al cielo, porque es del cielo de donde vinieron. Solo están yendo a casa. Además, para que la oración sea rápida, debe haber fervor e importunidad. Está escrito, la oración eficaz del justo puede mucho, no la oración muerta y viva del mero creyente, no la oración de alguien a quien no le importa si recibe respuesta o no. Debe haber anhelo, intensidad, el derramamiento del corazón delante de Dios. Debes resolver que la oración tenga solamente este límite. Hágase la voluntad del Señor y tendrás éxito. Debe haber además un deseo de la gloria de Dios. Ese es el blanco del blanco. Y si no disparamos hacia él, la flecha no servirá de nada. Debemos desear fervientemente lo que pedimos, porque creemos que glorificará a Dios al dárnoslo. Si vivimos completamente para Dios, nuestras oraciones irán de la mano con sus propósitos, y ninguna de ellas caerá en tierra. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. También debemos tener una santa expectativa, o de lo contrario, obstaculizaremos la oración. El hombre que dispara debe mirar hacia dónde va su flecha. Debemos dirigir nuestra oración a Dios y mirar hacia arriba, fijándonos en el Señor Jesús en todo. Debemos buscar el éxito por medio de los méritos del Redentor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:15. Dios nos conceda la gracia de caminar con Dios en el poder de su Espíritu, descansando únicamente en Jesús, y que Él nos haga a cada uno de nosotros poderosos en la oración. Un hombre a quien Dios ha enseñado a orar poderosamente es uno con la mente de Dios y es la mano de Dios que se mueve entre los hijos de los hombres. Cuando Él actúa, Dios actúa en él. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.